Hoy día voy a presentar un libro de mi autoría que se titula Miserias morales de la chilenidad actual. Esto es una crítica social bastante fuerte, porque ¿qué es lo que analizo en ese libro? Analizo la conducta de los chilenos frente a la historia reciente. Los hechos históricos están ahí. El gobierno militar de 1973 a 1990 protagonizó determinados hechos. Están determinados. Fueron los mismos en 1990 que lo que son hoy, porque quedaron estampados en la historia. Pero resulta que los chilenos, y eso es lo que yo llamo miserias morales de la chilenidad actual, cambian de opinión frente a los hechos. En estos días hemos tenido el caso del designado subsecretario de Educación Superior, que no pudo aceptar el cargo porque hace 10 años había escrito un artículo que decía que el Museo de la Memoria constituía una arbitrariedad brutal para juzgar los hechos del pasado. Y eso hizo que el presidente de la República, que adhiere a la corrección política y que procura estar bien siempre con la izquierda, toda su vida ha sido así, decidiera que no lo podía nombrar subsecretario porque hace 10 años había desconocido los méritos del Museo de la Memoria, que es un museo creado al gusto de la extrema izquierda marxista, a la cual le rinde pleitesía a Sebastián Piñera. Pero lo peor de esto no ha sido que no lo haya nombrado, sino que, como ironizó el padre Raúl Asbun en el Mercurio, dijo: deberían reformar la Constitución para decir que para ser designado en un cargo público uno no debe haber criticado nunca al Museo de la Memoria, porque eso es lo que ha sucedido. Vimos hace poco que el ministro de las Culturas designado, Mauricio Rojas, duró 94 horas en el cargo porque se descubrió que hacía años había dicho que el Museo de la Memoria era un montaje completo y que estaba construido para entontecer a la gente y para engañarla. Bueno, tuvo que presentar la renuncia. ¿Por qué? Porque Piñera teme herir hasta con el pétalo de una rosa a la extrema izquierda. Él hace lo que dice la extrema izquierda en todas estas materias. Y por lo tanto, ahora el subsecretario de Educación designado, Carlos Williamson, no pudo asumir su cargo. Y yo me refiero a todas esas cosas en este libro que voy a presentar hoy, porque encuentro que se ha transigido tanto en materia de principios políticos, en materia valóricas, en materia de reconocimiento de la verdad histórica, que escribí un libro haciendo ver las contradictorias posiciones de las personas en función de la conveniencia política del momento. Y eso es lo que pienso presentar hoy, poniendo ejemplos en la derecha política, de personas que han cambiado completamente de posición en aras de lo que consideran políticamente correcto. En la democracia cristiana, que fue tal vez la principal impulsora del pronunciamiento del 11 de septiembre del 73, como demuestro en mi libro. En las Fuerzas Armadas, porque en el libro destaco yo que han dejado abandonados a los militares que están siendo juzgados contra las leyes, las altas autoridades del Ejército y la Armada, como cito ejemplos. La Armada ha aceptado que le digan una jueza de Valparaíso que mantiene hasta hoy y desde 1973 en sus recintos a una persona secuestrada. Y cuando le piden a la Armada que haga algún pronunciamiento diciendo que no tiene a nadie secuestrado, la Armada dice: no nos pronunciamos sobre los fallos judiciales. El Ejército lo mismo, no dice nada cuando meten presos a personas que pertenecieron a sus filas, que obedecieron órdenes y que actuaron en lo que consideraban que era necesario para luchar contra el terrorismo, que era muy desatado y muy fuerte. Yo hago ver ahí la gravedad de la amenaza terrorista. Pero no, el general Juan Emilio Cheire, comandante jefe del Ejército, se echó la culpa de todo, se le echó al Ejército, mejor dicho, en 2004, cuando dijo que el Ejército asume su responsabilidad por todos los hechos judicialmente
punibles y moralmente reprochables del pasado. Se echó la culpa de todo, como si la Unidad Popular hubiera sido santos de altar que no habían hecho nada. Y tanto es así que él hablaba de mis camaradas de armas y las víctimas. O sea, los dos bandos, era uno el de que atropellaba los derechos humanos y el otro las víctimas. No había existido guerrilla, no había existido tentativa totalitaria de dar un golpe de Estado armado, como denunciaba Elwin en el 73, que el 93 ya el propio Elwin decía que nunca lo había dicho, pero para mala suerte de él quedó grabado en YouTube, tal como estoy grabando este comentario y que por lo tanto me responsabiliza a mí de lo que he dicho, porque después no puedo decir que no lo he dicho. Bueno, Elwin se olvidó de que existía YouTube y dijo, jamás dije eso, pero estaba grabado y las dos versiones, la genuina del 73 y la del 93, están ahí para que cualquiera las pueda ver. Son las contradicciones y que yo llamo miserias de la chilenidad actual. Y espero que ese libro de denuncia permanezca, porque los libros tienen una gracia, que quedan. A veces no se leen, ni siquiera se venden, pero con el tiempo alguien los distribuye, los vende y ahí quedan y alguien los lee. Y sirven de testimonio para ir dejando constancia de las opiniones sobre la verdad histórica. Y eso es lo que he querido hacer yo, aportar una opinión sobre la verdad histórica y acreditar cómo los chilenos se han ido contradiciendo a sí mismos a medida que pasan los años y las mismas personas dicen cosas absolutamente divergentes en un momento o en otro, cuando lo que es de esperar de una persona de bien y patriota es que mantenga sus opiniones y si cambia opiniones diga por qué, pero no las cambie arbitrariamente. Muchas gracias.